María siempre había sido una persona común. Su vida transcurría de manera tranquila entre las obligaciones cotidianas y las pequeñas alegrías que la vida le ofrecía. Tenía una familia que la amaba, un trabajo que no la hacía rica, pero sí cómoda, y un pequeño grupo de amigos con los que compartía su tiempo libre. Nada en su existencia la preparó para el horror que estaba a punto de vivir, un horror que cambiaría la naturaleza misma de su ser y de su realidad. Era una tarde nublada cuando, al revisar su correo electrónico, María notó algo extraño. Entre la rutina de mensajes publicitarios y recordatorios del trabajo, un correo de remitente desconocido llamó su atención. El asunto era simple y directo. Tu identidad está a la venta. Sin pensarlo demasiado, creyó que se trataba de algún intento de estafa, algo que podría ignorar. Sin embargo, algo en el tono del mensaje la inquietó. Tu vida está ahora en manos de otros. Si deseas recuperarla, deberás pagar el precio. Al principio creyó que era una broma, una de esas trampas cibernéticas que aparecían de vez en cuando. Pero el mensaje contenía detalles demasiado específicos sobre su vida, su nombre completo, el número de su cédula, incluso datos que ni siquiera su círculo cercano conocía. El miedo comenzó a apoderarse de ella, pero la curiosidad fue más fuerte. Decidió seguir el enlace del mensaje, convencida de que solo se trataba de algún tipo de error. El sitio al que accedió era oscuro, con una estética sobria y unos colores que no lograba distinguir bien en la penumbra de su habitación. Había varias opciones, pero lo que más le llamó la atención fue un tablero digital en el que se mostraban diferentes identidades que se vendían. Algunas estaban claramente marcadas como vendidas, pero otras estaban disponibles. Lo que la dejó completamente paralizada fue ver su propia foto, junto con el nombre que siempre había usado, y una etiqueta que decía, en subasta. De inmediato, sintió que el aire en la habitación se volvía denso, pesado. Al intentar salir del sitio, descubrió que la página no le permitía volver atrás. La ventana del navegador se cerraba una y otra vez, pero la página seguía abierta en su pantalla. El reloj digital marcaba las 11:45 de la noche, y el terror comenzó a colarse por sus venas. Fue entonces cuando escuchó el sonido de su teléfono móvil vibrando sobre la mesa. Al mirar la pantalla, un mensaje de texto apareció de un número desconocido. Has hecho clic en el enlace, María. Ahora debes pagar. De lo contrario, perderás todo. El mensaje era claro. Debía pagar una cantidad exorbitante de dinero en criptomonedas si quería que su identidad fuera retirada de la subasta. Pero mientras leía el mensaje, algo dentro de ella despertó una sensación visceral. Algo que le decía que esto no era un simple fraude. Sentía que algo mucho más profundo y oscuro estaba en juego. Desesperada, intentó buscar ayuda. Llamó a su hermana, a su mejor amiga, pero sus llamadas nunca fueron contestadas. Decidió entonces seguir el rastro que el correo le había dejado. Cada vez que intentaba averiguar más sobre lo que había detrás de esa subasta, más preguntas surgían, más angustia se apoderaba de su mente. La página parecía tener vida propia, y cada intento de escape la llevaba más profundo en un abismo que no comprendía. Una noche, después de varios días de investigaciones infructuosas, María decidió que tenía que hacer algo al respecto. Desesperada, contactó con un grupo de hackers que, según una fuente anónima, se especializaban en la recuperación de datos personales robados. Aunque al principio dudó de la legitimidad de estos expertos, se dio cuenta de que no tenía muchas más opciones. El precio que debía pagar por su libertad era cada vez más alto, y algo dentro de ella le decía que la situación estaba lejos de ser tan sencilla como parecía. Al entrar en contacto con ellos, el grupo le explicó que las identidades en esa página eran subastadas a personas o grupos de poder desconocidos, quienes las compraban para crear nuevas vidas, borrar las antiguas y eliminar a las personas que una vez las habían poseído. Lo que María no sabía era que la identidad de alguien más, la de una mujer exactamente igual a ella, ya había sido comprada. La nueva María viviría ahora en su lugar, en su casa, con sus amigos, y la original sería eliminada, sin ningún tipo de explicación. El miedo la invadió por completo. Decidió que, por más que tuviera que arriesgarse, no iba a ser reemplazada. A toda costa intentaría recuperar su vida. En un acto impulsivo ingresó a la misma página, aceptando la subasta de su identidad. Un mensaje apareció en la pantalla. Subasta cerrada, tu identidad ha sido comprada.
En ese preciso instante algo cambió. La habitación de María, antes tan familiar, se comenzó a transformar. Las paredes parecían moverse, el aire se hacía espeso y una sensación de frío recorrió todo su cuerpo. De repente la luz de su habitación parpadeó y, cuando se apagó, la imagen que se reflejó en el espejo no era la de ella. Era una mujer desconocida, con los mismos rasgos, pero con los ojos vacíos, como si fuera un reflejo distorsionado, una figura que no pertenecía allí. En ese momento un sonido de pasos resonó detrás de ella, y una voz susurró apenas audible: «Eres mía». María dio un giro brusco, pero no había nadie. Solo el eco de la voz se desvaneció en el aire denso de la habitación. Sintió cómo su corazón latía con fuerza, mientras su mente comenzaba a desbordarse. En la oscuridad, vio una sombra moviéndose lentamente, una figura alta y delgada que caminaba hacia ella. Con cada paso, la sensación de pavor aumentaba. María intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Estaba atrapada, su vida había sido robada, y no había forma de escapar. De repente una risa macabra surgió del rincón más oscuro de la habitación. Era la figura que había visto en el espejo. La misma mujer. La mujer que vivía ahora como ella. La figura se acercó lentamente, y María pudo ver la expresión vacía en su rostro. Pero sus ojos, esos ojos, la miraban fijamente, como si supieran todo lo que había sucedido. La mujer susurró: «No hay vuelta atrás, ahora eres mía. Y yo me quedo con todo lo que eres». En ese momento, María comprendió que la subasta de identidades no era solo un comercio de documentos y fotos. Era un intercambio oscuro y mortal, un juego de sombras y vidas perdidas, donde la única regla era eliminar a la persona original para que la impostora pudiera ocupar su lugar. La figura desapareció en un suspiro, y la habitación volvió a la normalidad, pero algo había cambiado. María ya no estaba en control de su propia vida. Al día siguiente se despertó en su cama, pero al mirarse al espejo, se dio cuenta de que ya no era ella quien estaba allí. La persona que miraba su reflejo era la mujer de la subasta. El ciclo se había cerrado. La mujer que ahora vivía como María respiró profundamente, se levantó y comenzó su día, como si todo fuera normal. Pero en lo más profundo de su ser sabía que había ganado. El precio de la identidad había sido alto, pero para ella valió la pena. En la vasta y oscura extensión de la Deep Web, donde los secretos más oscuros del mundo encuentran un hogar, existía un foro olvidado por el tiempo. Nadie conocía su nombre, ni su origen. Un lugar donde las sombras digitales se entrelazaban con las desesperaciones humanas. No había moderadores ni reglas, solo un único usuario que publicaba una y otra vez, siempre con el mismo mensaje: «Ayúdame». El niño del foro fantasma. El primer mensaje apareció una noche, en un hilo olvidado de una página sin ningún tipo de seguridad. Los usuarios que deambulaban por allí, buscando por curiosidad o por alguna otra razón sucia, nunca pensaron que algo tan sencillo como una ayuda podría dar inicio a una cadena de horror que cambiaría la vida de aquellos que se atrevieran a contestar. «Por favor, alguien, ayúdame. Estoy atrapado en un lugar oscuro, sin salida. No puedo salir. Ya no puedo gritar». Era la voz de un niño, escrita con una torpeza propia de alguien que aún no había alcanzado la adolescencia. Los primeros en verlo pensaron que era una broma. Algunos incluso se rieron, pero algo en el mensaje hacía que un escalofrío recorriera la columna vertebral de aquellos que lo leían. El niño no pedía atención por diversión. No pedía ayuda porque sí. No, había una angustia palpable detrás de sus palabras. Los usuarios que respondieron lo hicieron sin pensarlo mucho. Los mensajes variaban entre el sarcasmo y la preocupación fingida. ¿Estás bien? ¿Alguien te tiene atrapado? No te preocupes. Esto es solo un foro. ¿Quién eres? ¿Por qué te metes en la Deep Web? ¿Acaso no sabes que es peligroso? Pero el niño no se detuvo. Su desesperación creció con cada nuevo mensaje. Estoy atrapado en un lugar oscuro, sin paredes, sin luz. No puedo ver. No sé dónde estoy. Por favor, me están mirando. Me están mirando. Para aquellos que habían entrado en el foro por simple curiosidad, el impacto no fue inmediato. Algunos se dieron cuenta de que algo raro estaba pasando cuando el niño comenzó a responder de una manera cada vez más extraña. Las palabras parecían mezclarse,
Su tono se volvía más frenético. Muchos lo ignoraron, pero aquellos que decidieron seguir la conversación, pensando que tal vez era una actuación o algo peor, fueron los que comenzaron a notar algo espeluznante. Uno de los usuarios, un hombre que se hacía llamar Techman94, respondió al niño con un mensaje de compasión. Aún sin creer completamente en la historia, decidió darle el beneficio de la duda. Tranquilo, niño, estás en un lugar seguro ahora. No tienes que temer, lo que estás viviendo no es real. Tal vez es solo una pesadilla. ¿Puedo ayudarte a salir de ahí? No hubo respuesta. Por un par de horas, el foro quedó en silencio. Pero esa noche, algo cambió. A la mañana siguiente, Techman94 desapareció. No estaba en su cuenta de usuario. No había rastro de sus mensajes ni de su actividad. Dejó de existir en la red. Nadie lo recordó. Nadie mencionó su nombre. Como si nunca hubiera existido. La noticia corrió rápido. Los foros de discusión llenos de temas sobre hacking y tecnología se vieron inundados con preguntas sobre su paradero. Algunos pensaron que se había desconectado por voluntad propia, tal vez porque quería desaparecer de la vida digital. Pero algo más oscuro estaba sucediendo, algo que nadie podría haber anticipado. Los mensajes del niño continuaron. Están aquí. Me están tocando. Me gritan desde la oscuridad. No puedo verlos, pero los oigo. Me están arrastrando. ¿Por qué me han dejado aquí? Este nuevo mensaje fue respondido por un grupo de usuarios que, desconociendo lo sucedido con Techman94, pensaron que tal vez, solo tal vez, podrían hacer algo por el niño. Pero lo que no sabían era que sus intentos por ayudar solo acelerarían la desaparición de los demás. Uno a uno, los usuarios comenzaron a responder, y uno a uno comenzaron a desaparecer. Un usuario llamado Dark Web Explorer respondió con cierto escepticismo. No te preocupes, todo está bien. Si alguien te está haciendo daño, lo descubriremos. Al día siguiente, Dark Web Explorer no apareció en el foro. Su cuenta había sido eliminada, y su historial de navegación digital desapareció sin dejar rastro. No se encontró ninguna evidencia de que alguna vez hubiera existido. Nadie recordó su nombre. Solo su mensaje seguía flotando, olvidado por el mundo, como si nunca hubiera sido escrito. Más personas empezaron a entrar en el foro, interesados o asustados por las desapariciones. La historia del niño se propagó rápidamente, pero cada vez que alguien intentaba ayudar, su presencia se desvanecía, igual que los otros antes que ellos. En el foro, un patrón comenzó a formarse. El niño pedía ayuda y los usuarios respondían, pero en cuanto lo hacían, desaparecían. Desaparecían de sus vidas, de sus casas, de sus trabajos, como si nunca hubieran existido. Los foros que antes contenían cientos de respuestas, ahora no tenían más que un solo mensaje. El desesperado grito del niño atrapado en un lugar sin salida, pidiendo ayuda, pidiendo socorro. Me están arrastrando. No me dejes. No quiero ir con ellos. No quiero. Las autoridades comenzaron a investigar, pero no encontraron ninguna evidencia tangible. Aquellos que habían desaparecido parecían haberse desvanecido sin dejar rastro. No había huellas digitales, no había registros de llamadas, ni señales de lucha. Todo lo que quedó fueron sus nombres, en sus redes sociales, en sus cuentas bancarias, en sus correos electrónicos. Nada. Vacíos. Al principio, la policía pensó que tal vez había un asesino en serie operando a través de la web oscura, pero no encontraron evidencia de ningún tipo de crimen físico. No encontraron cadáveres, no encontraron armas, solo el rastro digital de quienes desaparecieron. Los mensajes del niño se hicieron más urgentes, más aterradores. No puedo respirar, hay algo dentro de mí, me está ahogando. No quiero ir al lugar oscuro, al lugar donde ellos viven. No quería jugar más. Alguien más decidió intervenir. Un hacker experimentado que operaba en la web oscura bajo el alias Black Hawk Zero. Él sabía cómo manejar la red, cómo penetrar en cualquier sistema, y creía que podía rastrear el origen del niño. Pero fue un error fatal. Cuando comenzó a investigar el foro, encontró algo mucho peor que lo que había imaginado. El niño no estaba pidiendo ayuda para salir de un lugar físico. No estaba atrapado en una casa o en un lugar físico en el mundo real. No. El niño estaba atrapado en un espacio mucho más oscuro, en una dimensión digital, un lugar creado por algo que no debería existir. Algo antiguo, algo malévolo.
Antes de que pudiera comprender completamente lo que había descubierto, Black Hawk Zero desapareció, y con él, la investigación quedó sellada. Las autoridades, al igual que los usuarios, ya no pudieron rastrear ni un solo dato que pudiera explicar lo inexplicable. La última vez que el foro fue accesible, el mensaje que quedó fue el siguiente: ya no puedo quedarme. Ellos han llegado, han tomado mi lugar, ayúdenme. Si no lo hacen, los arrastrarán también. El foro se cerró poco después, y la red no volvió a saber del niño. Aquellos que habían quedado con vida, aquellos que habían oído las advertencias del niño, pronto se dieron cuenta de algo mucho más horrible. Ellos estaban siendo observados. Aquellos que alguna vez respondieron al niño comenzaron a sentir que algo o alguien los acechaba. A cada paso que daban, sentían los ojos invisibles siguiéndolos. Y si alguna vez volvieron a entrar en la Deep Web, sabían que el niño aún seguía allí, esperando, pidiendo ayuda. Pero ahora, nadie se atrevió a ofrecerla, porque sabían lo que sucedía con aquellos que lo hacían. Y así, el niño del foro fantasma siguió en silencio en la oscuridad, esperando a su próxima víctima. No estoy seguro de cómo empezar esto, y tal vez ni siquiera debería contarlo, pero hay experiencias que se te quedan marcadas para siempre. Esta es una de ellas. Han pasado muchos años, pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer, como una pesadilla que se repite una y otra vez y no te deja en paz. Lo que ocurrió con mi prima es algo que nunca debió suceder, y hasta el día de hoy, cada vez que pienso en todo lo que pasó, no puedo evitar sentir una mezcla de rabia, tristeza y culpa. Si no fuera por esa página de la Deep Web, si no fuera por esas promesas huecas, quizás todavía estaría con nosotros. Mi prima y yo crecimos juntos. Éramos como hermanos inseparables. Siempre supe que ella era una de esas personas que vivían bajo una sombra constante. Desde niña era insegura con su cuerpo, siempre sintiéndose insuficiente, siempre comparándose con otras chicas que parecían tenerlo todo. Era bonita, pero nunca lo vio de esa manera. Para ella todo giraba en torno a encajar en un molde que parecía imposible de alcanzar. Pasaba horas frente al espejo, buscando defectos que nadie más notaba. Yo la veía autodestruirse lentamente, atrapada en una lucha contra sí misma que parecía no tener fin. Las cosas empeoraron durante su adolescencia. Los comentarios crueles y las burlas se convirtieron en algo de todos los días. No importaba cuánto intentara cambiar, nunca parecía ser suficiente. Probó todas las dietas, se inscribió en el gimnasio, siguió cada rutina que encontraba en internet, pero siempre terminaba en el mismo lugar. Su autoestima estaba completamente destrozada. Aunque intentaba disimularlo, todos sabíamos que sufría. Recuerdo una vez que me confesó que daría lo que fuera por verse diferente, que si pudiera cambiar su cuerpo por completo, lo haría sin dudarlo. Jamás imaginé que esas palabras se harían realidad de una manera tan oscura. Todo comenzó una noche, una de esas en las que no tienes nada que hacer y terminas perdiendo el tiempo en internet. Mi prima y sus amigos se metieron en la Deep Web. No era la primera vez. Ya lo habían hecho antes como una forma de buscar cosas extrañas y asustarse entre ellos. Para ellos era solo un juego, algo prohibido y emocionante que no traía consecuencias reales. Navegaban por páginas llenas de contenido perturbador, videos inquietantes, teorías conspirativas, cosas que nadie en su sano juicio debería ver. Era como jugar con fuego. Esa noche encontraron algo diferente, un anuncio que prometía cambiar sus vidas. O al menos eso pensaron. Se trataba de cirugías estéticas completamente gratuitas para convertirte en la chica ideal. Lo decían así, sin rodeos, como si fuera lo más normal del mundo. No recuerdo las palabras exactas, pero era algo así como: transforma tu cuerpo en la versión perfecta de ti misma sin ningún costo. Según el anuncio, el procedimiento implicaba extraer grasa, moldear las caderas y otras partes del cuerpo para lograr una figura ideal. La justificación de que fuera gratis era que supuestamente el material extraído se vendía en la misma web. Al principio mi prima y sus amigos se rieron. Parecía una broma, algo demasiado bueno para ser cierto. Pero mientras ellos se reían, ella se quedó pensativa. Para ella aquello no era una broma. Era la respuesta a todos sus problemas, la oportunidad de cambiar todo lo que odiaba de sí misma. Lo que para los demás era solo una tontería más de internet, para ella era un sueño hecho realidad. Y no podía sacarse esa idea de la cabeza.
Intenté hablar con ella, le dije que no tenía sentido, que nadie regala nada, y mucho menos algo tan serio como una cirugía. Le advertí que era peligroso, que había muchas cosas extrañas en la Deep Web y que no podía confiar en un anuncio anónimo. Pero no me escuchó. Estaba tan obsesionada con la idea de verse diferente, tan cansada de odiar su propio reflejo, que no le importaron los riesgos. Para ella esa era su última oportunidad. Pasaron las semanas y mi prima continuó investigando, cada vez más inmersa en esa web. Leía foros, buscaba reseñas de otras chicas que supuestamente se habían operado allí, y todas decían lo mismo. Fue la mejor decisión de mi vida. Estoy feliz con los resultados. No me costó nada. Y cambió mi vida. Pero claro, esos comentarios también eran anónimos. Y quién sabe si siquiera eran reales. No importaba cuántas dudas intentara sembrar en su mente. Ella ya había decidido que lo haría. El día que le confirmaron su turno lo celebró como si hubiera ganado un premio. Me mostró el mensaje con una sonrisa que no veía en su rostro desde hacía años. Una mezcla de alegría y nerviosismo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Sabía que algo malo iba a pasar, pero ya no podía detenerla. Le habían dado una fecha, una hora y un lugar específico en una carretera a 90 kilómetros de donde vivíamos. Tenía que ir sola, esperar allí, y una camioneta la recogería para llevarla a la clínica donde la operarían. Le rogué que no fuera, que no se subiera a esa camioneta, pero me respondió que no lo entendía, que era su vida y su decisión, y que ya tenía todo planeado. Le pregunté si quería que la acompañara, pero me rechazó con un gesto firme. Tenía que ir sola, me repitió. Esa era una de las condiciones. Me quedé mirándola mientras se subía a un coche y se alejaba por esa carretera polvorienta. Fue la última vez que vi a mi prima tal como era. Esa imagen quedó grabada en mi mente, y aún hoy puedo ver su figura desapareciendo en la distancia mientras yo me quedaba allí, impotente. La semana que siguió fue una tortura. No sabíamos nada de ella, no respondía mensajes, no contestaba llamadas, y cada día sin noticias aumentaba la ansiedad y el miedo. Mis tíos estaban desesperados, pero ella les había dicho que se iba de viaje con unas amigas, y aunque no les gustaba la idea, nunca imaginaron que algo así podría ocurrir. Cuando finalmente regresó, después de 7 días de silencio, no era la misma persona. Vi a mi prima bajar de ese coche, y supe de inmediato que algo terrible había sucedido. No era solo que estuviera más delgada. Estaba pálida, con los ojos hundidos, y su cuerpo parecía frágil, a punto de romperse. Parecía una versión distorsionada de sí misma, como si alguien la hubiera reconstruido mal, dejando fuera todas las partes que la hacían ser ella. Sus piernas eran tan delgadas que parecían no poder sostenerla. Sus caderas estaban hundidas, y su abdomen, que supuestamente iba a ser perfecto, tenía una forma extraña con bultos y cicatrices que sobresalían bajo la ropa. Lo más perturbador era su rostro. Su cara, que siempre había sido redonda y llena de vida, estaba ahora hundida y demacrada. Sus pómulos sobresalían de una manera antinatural. Sus labios estaban hinchados y desproporcionados. Y sus ojos, aquellos ojos grandes y expresivos, ahora parecían 2 pozos vacíos, sin vida. No podía creer que fuera ella. Se veía como una sombra de lo que había sido, un monstruo salido de una pesadilla, y cada vez que la miraba, sentía un dolor en el pecho indescriptible. Intenté hablar con ella, pero cada vez que lo hacía, cambiaba de tema rápidamente. Decía que todo había salido perfecto, que se sentía genial, pero yo sabía que mentía. Sus movimientos eran torpes, como si cada paso le doliera. Más de una vez la escuché llorar en su habitación, pero cuando le preguntaba, solo respondía que estaba cansada, que era normal sentirse así después de una cirugía. Sin embargo, no había nada normal en lo que veía. Con cada día que pasaba parecía más débil, más distante, y cada vez que se miraba al espejo, su sonrisa era más forzada, más desesperada. Los detalles de lo que ocurrió durante esa semana eran confusos. Me contó que la camioneta la recogió en el lugar acordado, con las ventanas tapadas para que no pudiera ver hacia dónde la llevaban. Dijo que la bajaron en un lugar que parecía un hospital, pero apenas recordaba nada con claridad. Los quirófanos eran fríos y sucios. Aunque decía que todo salió bien, yo sabía que no era cierto. Lo que le hicieron la destrozó por completo. Con el tiempo la situación solo empeoró.
Mi prima se había convertido en una sombra de lo que era, no solo físicamente, sino también en su interior. Parecía un espectro vagando por la casa, perdida, como si no supiera cómo encajar en su propio cuerpo. La familia intentaba comprender qué estaba sucediendo, pero ella no hablaba. Insistía en que estaba bien, que todo era parte del proceso de recuperación, pero todos sabíamos que eso no era cierto. Las noches se convirtieron en un infierno. La escuchaba llorar en su cuarto. Sus sollozos atravesaban las paredes y se metían en mi cabeza. No era un llanto común. Era desgarrador, lleno de una tristeza que me partía el alma. Quería entrar, abrazarla y decirle que todo iba a estar bien, pero sabía que esas palabras serían inútiles. No podía reconocerla y lo peor, creo que ella tampoco se reconocía. Sus amigos empezaron a alejarse. Al principio, cuando volvió, todos intentaron apoyarla, pero su transformación los asustaba. No sabían cómo tratarla ni qué decirle, y poco a poco dejaron de visitarla. Terminó sola, aislada, atrapada en una prisión que ella misma había creado buscando esa perfección que siempre había anhelado. Verla así era una tortura. Todo su esfuerzo por cambiarla había llevado a un lugar mucho peor. Con el tiempo, su salud comenzó a deteriorarse de forma alarmante. Primero fueron pequeños resfriados que no se iban, luego infecciones que la dejaban en cama por días. Su cuerpo no respondía, como si estuviera rindiéndose. Sus defensas estaban por el suelo, y cada pequeño problema de salud se convertía en una batalla que no podía ganar. Mi prima, la misma que había soñado con un cuerpo perfecto y una nueva vida, ahora no tenía fuerzas ni para levantarse de la cama. Las visitas al médico se hicieron constantes, pero nadie lograba entender que estaba mal. Los análisis mostraban niveles bajos de todo: defensas, glóbulos rojos, nutrientes esenciales. Era como si su cuerpo se estuviera descomponiendo desde adentro. Los doctores no encontraban una causa clara y, en su negación, mi prima nunca mencionó lo que le habían hecho en aquel lugar oscuro. Todo estaba envuelto en un silencio sepulcral, y nosotros, su familia, estábamos impotentes, sin saber cómo ayudarla. Recuerdo un día en particular, una tarde lluviosa que nunca olvidaré. Mi prima estaba sentada en la cocina, mirándose en un pequeño espejo de mano. La luz tenue del atardecer entraba por la ventana, y su reflejo era devastador. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se tocaba el rostro, como buscando algo que ya no estaba allí. Me acerqué y le pregunté si estaba bien, aunque sabía que su respuesta no sería sincera. «Estoy bien», me dijo en un hilo de voz sin mirarme a los ojos. Su voz temblaba y su mano delgada y frágil temblaba aún más. Intenté consolarla, pero cada palabra sonaba vacía, sin fuerza. No sabía cómo llegar a ella, cómo atravesar esa barrera de dolor que la envolvía. La verdad es que no sabía qué decirle. Verla así, tan derrotada, me rompía el corazón en 1000 pedazos. Fue en ese momento que me contó lo poco que recordaba. Dijo que en aquel lugar todo había sido rápido y casi mecánico. Los médicos no le hablaron, no le explicaron nada. La sedaron y la llevaron a un quirófano sucio, con luces parpadeantes y un frío que le calaba los huesos. Recordaba solo fragmentos desordenados de lo que le hicieron, pero no podía reconstruirlo todo. Solo recordaba haber despertado en una cama dura, con dolor en todo el cuerpo y la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Le dieron unas pastillas y la enviaron de vuelta, sin más. No podía dejar de pensar en todo lo que había leído sobre esos procedimientos, en esa grasa y esas partes de su cuerpo que le quitaron, probablemente no vendidas de manera legal. ¿Quién sabe qué hicieron con ellas? La idea de que esos restos pudieran estar en manos de algún psicópata, o algo peor, se me hacía insoportable. Cada vez que pensaba en ello, sentía que me faltaba el aire, como si ella hubiera entregado partes de sí misma a algo monstruoso y enfermo. Las semanas se convirtieron en meses, y la situación no mejoraba. Mi prima estaba cada vez más débil y los médicos no sabían qué más hacer. Probaban tratamientos, cambiaban medicamentos, pero nada parecía funcionar. Ella seguía empeorando, como si su cuerpo se estuviera marchitando lentamente. Cada vez que la visitaba la encontraba más apagada, más desconectada de la realidad. Había días en los que ni siquiera se levantaba de la cama, y yo sabía que la culpa por lo que había hecho la estaba consumiendo. Un día, 2 años después de todo esto, mi prima no despertó. Se fue en silencio, sola en su habitación.
sin que nadie pudiera hacer nada para evitarlo. Su cuerpo no soportó más y simplemente dejó de funcionar. Fue un golpe devastador, pero en el fondo sabíamos que su salud había estado en picada desde hacía mucho tiempo. Nos dijeron que fue una combinación de múltiples fallos orgánicos, una acumulación de problemas que su cuerpo ya no pudo soportar. El funeral fue desgarrador. Ver a mis tíos llorar junto a su ataúd preguntándose qué hicieron mal, fue algo que nunca podré olvidar. Nadie sabía la verdad completa, y yo tampoco tuve el valor de contársela. No podían saberlo. No podían entender que todo esto había empezado con un anuncio en la parte más oscura de Internet. Me quedé en silencio, cargando con la culpa de no haber hecho más para detenerla. Cada día, la misma imagen me persigue. Mi prima subiendo a esa camioneta, tan ilusionada por cambiar su vida. Ella nunca supo lo que realmente estaba haciendo, y yo nunca podré perdonarme por no haberla protegido de eso. Cuando miro atrás, solo puedo pensar en lo absurdo que fue todo, en cómo su vida se fue apagando lentamente por culpa de una promesa hueca hecha por personas sin escrúpulos que solo querían aprovecharse de sus inseguridades. Las cirugías estéticas pueden parecer una solución fácil, pero hay que pensarlo bien y hacerlo solo en lugares seguros con profesionales verdaderos. Mi primera fue víctima de su propia desesperación, de su necesidad de ser alguien que no era. Y aunque ya no esté aquí, su historia es un recordatorio doloroso de lo que puede pasar cuando caemos en las manos equivocadas. Nunca sabré exactamente qué le hicieron o qué ocurrió con los restos que le extrajeron, pero sí sé que esa búsqueda de perfección fue lo que la destruyó. Esta es una historia que nunca debería haber sido contada, porque nunca debería haber ocurrido. Y aunque me duela hablar de ello, espero que sirva como advertencia para quienes piensan que todo vale la pena con tal de cambiar su apariencia. A veces, el precio es mucho más alto de lo que imaginamos. En un rincón olvidado de la Deep Web, se filtró una invitación a una fiesta que prometía ser la última que cualquier asistente necesitaría. Esta celebración, oculta bajo el velo del anonimato y el secretismo, ofrecía una experiencia inolvidable. Lo que no se mencionaba en la oscura invitación era que el precio de la entrada podría ser la propia alma. La historia comienza con Alex, un joven curioso y temerario, experto en navegar por los recovecos más oscuros de Internet. Una noche, mientras explora foros encriptados, Alex encuentra una invitación a la fiesta titulada La Fiesta del Fin del Mundo. Intrigado y emocionado por la adrenalina de lo prohibido, decide investigar más. La invitación detalla la ubicación en coordenadas encriptadas y un código que debe ser descifrado para ganar acceso. Alex, con sus habilidades de hacker, descifra el código y decide asistir, llevando consigo una pequeña cámara oculta para documentar el evento. Al llegar a la ubicación, un antiguo y decrépito manicomio en las afueras de la ciudad, Alex siente una mezcla de excitación y miedo. La entrada está custodiada por guardias enmascarados que no pronuncian palabra, solo asienten tras verificar la invitación digital de Alex. Dentro, el ambiente es surrealista, luces estroboscópicas, música atronadora y una multitud de personas con máscaras venecianas que danzan frenéticamente. A medida que la noche avanza, Alex nota que algunos asistentes son llevados a través de una puerta trasera, de la cual no regresan. Su curiosidad lo lleva a seguir a uno de los grupos. Tras cruzar la puerta, el ruido de la fiesta se desvanece, siendo reemplazado por el eco de cánticos y murmullos ininteligibles. En una serie de pasillos subterráneos, Alex descubre a un grupo participando en un ritual extraño. Vestidos con túnicas rojas y máscaras doradas, los participantes rodean a una persona atada en el centro de un círculo formado por símbolos arcanos. A medida que el ritual se intensifica, la persona en el centro comienza a convulsionarse, y luego, en un estallido de luz y sombra, desaparece sin dejar rastro. Horrorizado pero incapaz de detenerse, Alex sigue explorando y descubre una sala con objetos personales de los desaparecidos. Comprende que la fiesta es una fachada para un culto que cree en el sacrificio humano para alcanzar lo que ellos llaman la verdadera eternidad. Decidido a exponer la verdad, Alex intenta escapar, pero es capturado. Frente al líder del culto se le ofrece una elección: unirse a ellos o convertirse en el próximo sacrificio. En un acto desesperado, Alex se libera, utilizando sus habilidades técnicas para provocar un cortocircuito en el sistema de iluminación del manicomio. En la oscuridad y el caos que sigue,
Alex logra escapar, llevando consigo las pruebas grabadas en su cámara. La historia concluye con él entregando el material a un periodista de investigación, desapareciendo luego para evitar represalias, dejando abierta la posibilidad de futuros horrores. Mientras el mundo ve las pruebas de Alex, la pantalla muestra cómo en otros lugares, más invitaciones a eventos similares están siendo preparadas. La fiesta del fin del mundo no fue un evento aislado, sino el comienzo de un fenómeno mucho más oscuro y profundo, mostrando que el verdadero horror es la profundidad de la depravación humana y la indiferencia hacia ella. Había algo particularmente inquietante en el mercado negro. No era solo la sensación de que todo estaba rodeado de un espeso velo de ilegalidad, sino que era esa atmósfera gris, opaca, como si algo estuviera acechando, observando desde las sombras. Axel, un coleccionista aficionado a lo macabro, se había sumergido en esas aguas turbias con un solo propósito en mente: encontrar el objeto que desbordara los límites de lo mundano, algo que lo sorprendiera, que lo llevara más allá de su propia comprensión. En sus manos el dinero ya no era suficiente, necesitaba algo más, algo que nunca hubiera tenido, ni siquiera en sus peores pesadillas. Fue entonces cuando escuchó sobre el espejo, un artefacto que, según la descripción, era de origen desconocido, pero que tenía una reputación que hablaba por sí sola. Espejo encantado. Las palabras, aunque no nuevas para él, resonaron en su cabeza con un peso distinto. El vendedor en la Deep Web le ofreció poca información, más allá de una garantía sutil. Este espejo te mostrará lo que no quieres ver. Axel, movido por la curiosidad y la avaricia, hizo la compra. El paquete llegó al día siguiente. Era pequeño, de un material que parecía casi antiguo. En su interior, el espejo. Tenía un marco de madera oscura, finamente tallada con símbolos que no entendía, pero que sentía que debía reconocer. El vidrio era extraño, tan brillante que casi parecía falso, y al mirarlo de cerca, el reflejo parecía un poco distorsionado, como si la imagen estuviera atrapada en una capa de niebla. Pero Axel no lo pensó demasiado. Lo coló en su sala de estar, sobre una mesa cubierta por una tela negra que había elegido por pura superstición. La primera noche todo parecía normal. Axel se acercó al espejo para inspeccionar los detalles del marco, y al hacerlo, se vio a sí mismo reflejado. No había nada extraño en ello, solo su rostro, ligeramente cansado por las horas de trabajo, y la luz tenue de la lámpara detrás de él. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. Mientras miraba, la imagen en el espejo pareció moverse ligeramente, como si su reflejo estuviera respirando al mismo tiempo que él, pero con un pequeño retraso. Una ilusión, se dijo Axel riendo para sí mismo. El cansancio lo había vencido, y se retiró a su habitación, olvidando el espejo por el momento. Pero esa misma noche algo se rompió. Axel se despertó sudoroso, con la sensación de haber sido observado. Miró el reloj. Las 3:15 de la mañana. Un impulso irracional lo hizo levantarse de la cama. Al caminar hacia la sala notó que la luz del espejo estaba encendida, como si alguna fuente de luz lo iluminara desde dentro. Se acercó lentamente y al mirarse, vio algo que lo dejó paralizado. Su reflejo no lo estaba mirando como debería. No estaba siguiendo sus movimientos. En lugar de copiarlo, su reflejo sonrió. Una sonrisa torcida, una que él nunca había hecho en su vida. Axel retrocedió tropezando con una silla. Su reflejo hizo lo mismo, pero su sonrisa creció, se deformó como si fuera una caricatura del miedo. Fue un segundo, tal vez dos, pero para Axel fue suficiente para quedar completamente petrificado. Con el corazón acelerado, desconectó la electricidad del espejo y volvió a su habitación, sin poder entender lo que acababa de suceder. Solo es el cansancio, pensó mientras se tumbaba en la cama, aún con la sensación de que algo lo observaba. Esa noche fue la primera de muchas. Las siguientes noches los sucesos se volvieron más intensos. Axel intentó ignorarlo, pero no pudo. Cada vez que se acercaba al espejo, su reflejo lo miraba con una mirada más penetrante, más desafiante. A veces su reflejo movía la cabeza de manera errática, como si fuera un ser independiente. Otras veces, sonreía, reía incluso, mientras Axel permanecía inmóvil, atrapado por el pánico.
Un día, mientras trabajaba en su escritorio, Axel escuchó un fuerte golpe proveniente de la sala. Se levantó con rapidez, su corazón latiendo con fuerza. El espejo estaba quebrado, pero al acercarse, no vio su propia imagen reflejada como esperaba. En su lugar vio algo peor, una figura extraña, un ser que no pertenecía a este mundo. Era alto, delgado, con una piel grisácea y arrugada, su rostro cubierto por una capucha. Sus ojos eran oscuros, vacíos, y su boca estaba sonriendo. Una sonrisa que Axel reconoció al instante. La figura comenzó a moverse, arrastrándose hacia el borde del espejo como si estuviera atrapada, pero no completamente. Axel intentó retroceder, pero la imagen de la figura comenzó a distorsionarse, como si el espejo hubiera cobrado vida. Un grito sordo emanó del interior del cristal, un grito que heló su sangre. La figura, ahora completamente visible, emergió del espejo. Su cuerpo parecía formado por fragmentos de vidrio roto, pero el reflejo de Axel estaba desapareciendo lentamente. En ese momento Axel comprendió lo que había hecho. El espejo no solo lo estaba reflejando a él, estaba reflejando algo más, algo que había estado esperando salir. La figura ya no era solo su reflejo, era él, era algo mucho más antiguo, más oscuro, algo que estaba tomando su lugar. Con el horror consumiéndolo, Axel intentó huir, pero cuando miró nuevamente al espejo, no pudo ver su rostro. Ya no estaba allí. En su lugar la figura del ser sombrío lo miraba fijamente, su sonrisa grotesca ampliándose. Axel ya no fue visto jamás. La casa permaneció cerrada, el espejo intacto en su lugar. Aquellos que pasaron cerca de la casa comenzaron a contar historias de extrañas desapariciones en la vecindad, de personas que, al mirarse en el espejo, nunca volvían a ser las mismas. El mercado negro no dejó de recibir solicitudes por el espejo encantado, aunque muchos de los compradores nunca regresaron a casa. La leyenda del espejo nunca dejó de crecer, siempre esperando al próximo curioso, al siguiente coleccionista que, como Axel, estuviera dispuesto a pagar el precio del conocimiento prohibido. Y cuando alguien lo mirara, ya no vería solo su reflejo sino algo más, algo que nunca debía ser liberado. Una tarde nublada, 4 amigos se encontraban reunidos en el apartamento de Claudia, pasando el tiempo entre risas nerviosas y bromas sin importancia. Era la típica reunión de jóvenes en la que se buscaba cualquier cosa para distraerse. Lo que no sabían, sin embargo, era que esa noche todo cambiaría para siempre. Marcelo, el más curioso del grupo, era conocido por su fascinación con todo lo oscuro y prohibido. Desde hacía días, había estado visitando foros ocultos en la Deep Web, donde había encontrado un negocio extraño que había comenzado a llamarle la atención: cajas misteriosas. La premisa era simple, aunque perturbadora: pagar por una caja sin saber qué contenía, un riesgo que muchos asumían por una promesa tentadora. Lo que esté dentro es tu recompensa. Imagina qué podríamos encontrar, dijo Marcelo, mirando a sus amigos. Claudia, Elena y Pablo lo miraron con escepticismo, pero la idea de obtener algo misterioso y potencialmente valioso les pareció más intrigante que aterrador. ¿Qué tal si compramos una?, sugirió Claudia, con un brillo de curiosidad en sus ojos. Habían escuchado rumores sobre esas cajas en foros de chat, y había algo en el aire esa noche que los impulsaba a tomar decisiones que normalmente habrían evitado. Marcelo, con una sonrisa de satisfacción, accedió rápidamente a la idea. En menos de 10 minutos, la transacción fue realizada. El pago fue hecho en criptomonedas, lo que les garantizaba el anonimato. El nerviosismo se apoderó del grupo mientras esperaban la llegada de la caja. Al día siguiente, la caja llegó al apartamento de Claudia. Era pequeña, con un envoltorio de cartón barato y al principio parecía casi inocente. Sin embargo, algo en su presencia parecía fuera de lugar. El sonido del paquete al ser colocado en la mesa resonó con una extraña autoridad, como si la caja misma estuviera marcando el inicio de algo mucho más grande. ¿Seguro que queremos hacer esto?, preguntó Elena, su voz un poco más baja que de costumbre, pero ya no había vuelta atrás. Marcelo, con una mezcla de emoción y ansiedad, fue el primero en abrirla. Dentro, la caja estaba forrada con una capa de papel negro. Al retirarlo, lo primero que encontraron fue una máscara de carnaval rota, desfigurada,
como si hubiera sido usada por alguien durante mucho tiempo. Justo al lado, una carta amarillenta con símbolos extraños escritos a mano y una mancha en el papel que parecía sangre seca. La última sorpresa era un pequeño paquete envuelto en plástico negro, que al principio parecía un objeto inocente. El grupo se miró entre sí, dudando, pero la tentación de descubrir qué había dentro pudo más. Con manos temblorosas, Claudia deshizo el envoltorio del paquete negro. Lo que encontraron dentro fue lo que transformó su curiosidad en pánico absoluto. Un pedazo de carne humana, claramente cortado con un cuchillo afilado. No era un pedazo cualquiera. Tenía marcas evidentes de tortura. El horror se instaló rápidamente, pero lo peor era la sensación de que todo esto no era una coincidencia. «Esto no es posible», murmuró Pablo, retrocediendo, pero sus ojos seguían fijos en la carne. «¿Qué estamos haciendo?» De repente, las luces del apartamento comenzaron a parpadear. Un crujido bajo y extraño se oyó desde el pasillo, como si algo, o alguien, estuviera moviéndose en la oscuridad fuera de la vista de los amigos. El aire, de repente, se volvió espeso, como si estuvieran siendo observados, como si alguien estuviera esperando que la caja fuera abierta. Pero no había nadie más en el apartamento, o al menos eso pensaron. Elena comenzó a sentir una opresión en el pecho. Una sensación extraña le recorría la piel, como si estuviera siendo tocada por algo invisible. Marcela intentó tranquilizarla, pero la incomodidad de la situación solo crecía. «Esto no fue una simple coincidencia», dijo Marcelo, su voz ahora seria. «Alguien sabía que íbamos a abrirla». Esa noche las pesadillas comenzaron. Cada uno de ellos por separado experimentaba sueños extraños y terroríficos. En esos sueños, una figura encapuchada les susurraba en la oscuridad, pidiéndoles que pagaran por lo que habían hecho. Al despertar, los amigos estaban empapados en sudor frío, con los corazones latiendo desbocados. Las semanas que siguieron se volvieron insoportables. Algo los perseguía, algo en la sombra, siempre presente, siempre acechando. Nadie podía estar seguro de lo que estaba sucediendo, pero todos sentían lo mismo. Esa caja había dejado una huella imposible de borrar. Las luces seguían parpadeando en la casa. El sonido del crujir de las puertas y ventanas se hizo más constante. Cuando se reunieron nuevamente para hablar sobre lo que sucedía, Marcelo fue el primero en hacer una aterradora observación. «Cada vez que miramos la caja, cada vez que recordamos lo que sucedió, siento que algo cambia, como si estuviéramos siendo observados». Y así, un mes después de la compra de la caja, se encontraron de nuevo frente a la mesa en la que había comenzado todo. Habían decidido deshacerse de la caja, enterrándola en el patio trasero. Sin embargo, no importaba lo que hicieran, la sensación de estar siendo observados nunca desaparecía. No podían escapar de los susurros en la oscuridad, ni de la presencia extraña que se cernía sobre ellos. Fue en la última noche, cuando Marcelo, Claudia, Elena y Pablo miraban la caja vacía, que descubrieron algo aterrador. Las marcas en la carne que habían encontrado coincidían con los mismos símbolos que decoraban la caja. Al principio pensaron que era una coincidencia, pero la sensación de ser observados se intensificó. No podían escapar de la paranoia. La puerta del departamento comenzó a crujir sin razón aparente. Las luces se apagaban por segundos, solo para volver a encenderse con una intensidad anormal. La ansiedad se apoderaba de ellos, pero lo más perturbador era la presencia extraña que parecía estar acechándolos desde la penumbra. Algo que se arrastraba en las sombras, esperando su momento. Esa noche, el apartamento se llenó de un silencio insoportable. Un ruido metálico recorrió las paredes, un susurro apenas audible que parecía venir de dentro de la propia casa. Cuando Pablo se levantó para investigar, algo lo detuvo. Un grito sordo atravesó las paredes, un grito que parecía provenir del fondo del pasillo. Todos se quedaron paralizados sin saber si lo que escuchaban era real o producto de sus mentes afectadas por el terror. Pero al abrir la puerta no había nada, ningún rastro de la fuente del grito. Solo la oscuridad y la sensación de que algo estaba esperando para cobrarse lo que le habían robado al abrir aquella caja maldita. Finalmente, el grupo entendió lo que había sucedido. La caja no solo era un objeto, sino una maldición, una llamada al caos. Y ellos, al abrirla, habían sellado su destino. La puerta del apartamento se cerró con un estrépito, pero lo que nadie escuchó fue el último susurro en la oscuridad,
susurrando un solo mensaje: la recompensa siempre llega. Carlos era un hombre común, atrapado en las garras de una crisis económica personal. A pesar de sus años de experiencia como programador, las deudas crecían de manera imparable. Había perdido su apartamento y el trabajo freelance no le daba ni para cubrir lo esencial. Había intentado todo: cambiar de ciudad, dejar atrás a su familia, buscar ayuda en foros de dinero rápido, pero nada parecía funcionar. Fue entonces cuando recibió el mensaje. Una oferta tentadora, proveniente de un sitio en la Deep Web, prometía miles de dólares por un solo trabajo. El mensaje era vago, pero las palabras pago millonario y trabajo único resonaron en su cabeza. Después de unos días de vacilación, Carlos aceptó. ¿Qué podía perder? Su vida ya estaba en ruinas. El contrato era claro. Debía eliminar digitalmente la existencia de una persona. Su misión era borrar todas las huellas de esta persona de Internet: cuentas bancarias, redes sociales, registros públicos. Un trabajo de limpieza, una desaparición digital. A primera vista parecía sencillo. El pago era inmediato, y la cifra ofrecida era suficiente para cambiar su vida. Carlos comenzó a trabajar sin hacer muchas preguntas. Lo que comenzó como un proyecto de varios días pronto se convirtió en una pesadilla interminable. Descubrió que la víctima era alguien influyente, involucrado en negocios turbios que no debía haber tocado, y al avanzar comenzaron a surgir dudas. A medida que borraba registros, archivos y conexiones, Carlos se daba cuenta de que el trabajo era más peligroso de lo que imaginaba. Al principio todo parecía seguir el curso previsto. Pero entonces, un nuevo mensaje apareció en su terminal. Era el contratista, un alias sin rostro. ¿Te has asegurado de eliminarlo todo?, decía el mensaje. Carlos, que había seguido las instrucciones al pie de la letra, sintió un escalofrío al leerlo. ¿Todo? ¿No solo los archivos? En ese momento se dio cuenta de la terrible verdad. La desaparición digital no solo implicaba borrar la huella de la persona, implicaba borrar su existencia por completo, de todas las formas posibles. No solo los datos en línea, sino también los recuerdos, los vínculos. La persona debía desaparecer de la realidad misma. Y entonces, un segundo mensaje apareció. Ahora te toca a ti. Carlos entró en pánico. Las amenazas comenzaron. Sabía demasiado. No era solo un trabajo, era una condena. Los ojos invisibles de la red oscura estaban sobre él. Mientras tanto, sus propios datos eran eliminados a un ritmo alarmante. Pronto, sus cuentas bancarias fueron vaciadas, su identidad robada, y hasta sus propios amigos comenzaron a olvidarse de él. Como un espectro, se desvanecía lentamente, sin dejar rastro. El contratista le ofreció una opción final: la posibilidad de salvar su vida. Tenía que aceptar desaparecer también. No podría vivir con una nueva identidad ni en un lugar seguro. Su vida, tal y como la conocía, tendría que extinguirse por completo. Carlos, exhausto y desesperado, aceptó la oferta creyendo que podría escapar de esta pesadilla. Pero al hacerlo, algo extraño ocurrió. Desapareció, pero no de la forma que esperaba. Nadie recordaba su nombre. No existía ningún registro suyo. Había desaparecido del mundo como si nunca hubiera existido. El pago llegó, pero el precio fue más alto de lo que había imaginado. Carlos ya no era un hombre, ya no era nada. Un vacío existencial lo envolvía. El trabajo que había aceptado le había dado lo que deseaba: dinero, libertad. Pero también le había arrancado su alma, su humanidad. Al final, nadie lo recordaba. No quedaba rastro de él, solo su sombra, recorriendo la web vacía de su propia existencia, como un espectro en busca de algo que ya no podía encontrar, una identidad que había borrado por completo. En lo más oscuro de la Deep Web, donde las reglas de la moralidad no existen y la perversión humana alcanza sus niveles más bajos, Lucas Solórzano, un estudiante universitario de ingeniería informática de 22 años, encontró un canal que no debió descubrir. Era de madrugada. El dormitorio de su pequeña residencia universitaria estaba en completo silencio, apenas iluminado por el brillo blanquecino de su monitor. Los cables enredados en el suelo, los vasos vacíos de café, el zumbido constante del ventilador viejo, todo parecía formar parte de un cuadro que contaba la historia de una obsesión creciente.
Durante semanas, Lucas había estado explorando los rincones más profundos de la red oscura, no por simple curiosidad, sino porque una parte de él se sentía atraída por lo prohibido. No buscaba drogas, ni armas, ni videos grotescos. Buscaba entender los límites de la maldad humana, descubrir hasta dónde podía llegar una mente pervertida cuando nadie la observaba. Sin embargo, aquella noche, encontró algo diferente. Un foro cerrado, sin nombre, solo accesible mediante un enlace que había aparecido en un chat cifrado que frecuentaba ocasionalmente. Participa en la selección, decía el mensaje. La URL llevaba a una página negra con una simple advertencia: no entres si no estás dispuesto a pagar el precio. Lucas sonrió. Estaba acostumbrado a las advertencias vacías. Hizo clic. La pantalla se fundió a negro durante varios segundos. Pensó que tal vez era una broma, pero entonces, un video en vivo comenzó a transmitirse. Una habitación lúgubre, iluminada solo por una bombilla parpadeante. En el centro, una silla de metal y alguien sentado en ella, encapuchado, las manos atadas a los brazos de la silla. La cámara enfocaba su rostro, hinchado, sangrante, apenas reconocible. Debajo del video, un chat se movía frenéticamente. Decenas, quizás cientos de usuarios enviaban mensajes en tiempo real. No había nombres, solo códigos alfanuméricos. Ya casi, decía uno. Voten rápido, urgía otro. Y a la derecha, una pequeña ventana mostraba una lista de rostros, fotografías, personas comunes de diferentes edades, géneros, etnias. Cada foto tenía un número al lado. Arriba de la lista, una cuenta regresiva: 009, 0008, 0007. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entendió demasiado tarde lo que estaba viendo. No era un espectáculo cualquiera, no era una representación teatral, era real, y la gente en el chat estaba votando por quién sería la próxima víctima. El contador llegó a 0. La pantalla mostró el rostro de un hombre de mediana edad, calvo, con lentes. El número ganador apareció: 48. La transmisión cambió a una vista en tercera persona. Una figura encapuchada, vestida completamente de negro, se acercó al hombre atado. Sacó de su cinturón un cuchillo curvo, y sin dudar lo hundió en el pecho del prisionero una y otra vez, en medio de gritos ahogados. Lucas retrocedió en su silla con el corazón golpeándole las costillas. Era demasiado tarde para desconectarse. La transmisión no se cerraba. Y entonces ocurrió. La lista de fotografías se actualizó. Nuevas imágenes cargadas. Lucas parpadeó. Entre las nuevas fotos vio algo que le heló la sangre. Su propia cara. Su foto universitaria, la que había tomado meses atrás para su carnet estudiantil. Y al lado, un número: 52. No podía moverse. Un sudor frío le cubrió las palmas de las manos. Su cerebro parecía atascado entre la incredulidad y el terror puro. ¿Cómo habían conseguido su foto? ¿Cómo sabían quién era? ¿Dónde estaba? El contador comenzó de nuevo. 0030, 0029, 00:28. En el chat empezaron los comentarios. ¿Nuevo? ¿Quién es el 52? Se ve fácil. Votemos por el 52. Lucas cerró la pestaña de golpe. Desconectó el cable de internet. Apagó el monitor. Se levantó tan rápido que su silla cayó al suelo. La habitación parecía cerrarse sobre él. No podía respirar. Buscó su teléfono móvil, lo encendió temblando y marcó el número de emergencias. Antes de que pudiera pulsar la tecla de llamada, un mensaje apareció en la pantalla. No puedes huir, ya te estamos viendo. La pantalla se apagó sola. El miedo se transformó en pánico. Se asomó por la ventana de su dormitorio. Nada fuera de lo normal. Los árboles meciéndose con el viento, los coches aparcados en la calle vacía. Pero Lucas sentía que alguien, en algún lugar, lo estaba observando en ese preciso instante. Corrió hacia la puerta, la cerró con llave y arrastró una cómoda para bloquearla. No estaba pensando con claridad. El flujo de pensamientos era un caos. ¿Llamar a la policía? ¿Huir? ¿Dónde podía ir? Su laptop se encendió sola. La pantalla volvió a mostrar el canal. El contador ya estaba en 002-0001. La foto del número 52, su foto, se iluminó en rojo. Había sido elegido. La cámara del stream cambió. Ahora mostraba una vista en primera persona. Alguien caminando por un pasillo oscuro.
El pasillo era inquietantemente familiar. Lucas reconoció las paredes, las puertas, las luces. Era el edificio de su residencia universitaria. El sicario estaba dentro, sintió que iba a vomitar. Apagó el móvil, apagó la laptop, desconectó todo. Pero algo en su interior sabía que era inútil. No era cuestión de tecnología, lo tenían. Y venían por él. La transmisión seguía. La figura avanzaba. Tercer piso. Lucas estaba en el tercero. Podía escuchar pasos en la distancia. Un sonido seco, lento, deliberado. Miró a su alrededor buscando algo con qué defenderse. Encontró una lámpara de metal. La sostuvo con manos temblorosas. Su reloj marcaba las 3:17 de la mañana. Nadie más estaría despierto a esa hora. Los pasos se acercaban. Podía oír claramente los chirridos de la madera bajo cada pisada. El corredor afuera de su habitación estaba iluminado solo por una lámpara de emergencia parpadeante. Una sombra se proyectó en el umbral. Lucas no podía moverse. El pomo de la puerta comenzó a girar, primero suavemente, luego con fuerza. La cómoda resistía. Por ahora, la laptop se encendió sola otra vez. Una nueva ventana emergente apareció. «Déjanos entrar». Lucas gritó de terror. No era una petición, era una sentencia. La puerta temblaba bajo embates fuertes. Cada golpe era más violento. La cómoda se movía, arrastrándose unos centímetros hacia atrás. No duraría mucho más. Pensó en escapar por la ventana, pero vivía en el tercer piso. Una caída desde esa altura podría matarlo. La puerta cedió un poco más. Pudo ver, por la rendija, una mano enguantada de negro. Y entonces el ruido cesó. Silencio absoluto. Lucas apenas se atrevía a respirar. Pasaron segundos eternos, minutos quizá. Se acercó lentamente a la puerta, aún sosteniendo la lámpara. Nada, solo silencio. Giró la cabeza hacia la laptop. Una nueva imagen había reemplazado el stream. Una nota, escrita a mano, sucia, manchada de algo que parecía sangre. «Esta vez te salvaste, pero siempre estamos mirando». El archivo se cerró solo. La habitación parecía congelada en el tiempo. Lucas cayó al suelo sollozando, abrazando sus rodillas. Nunca había sentido tanto miedo. No sabía cuánto tiempo pasó ahí, llorando como un niño perdido. Cuando finalmente amaneció, todo parecía normal. Demasiado normal. No había señales de que alguien hubiera forzado la puerta. No había huellas, ni marcas, ni testigos. El mundo siguió como si nada hubiera pasado. Lucas sabía que nunca estaría seguro de nuevo. Cada vez que encendía una pantalla, cada vez que escuchaba pasos detrás de él, cada vez que el viento golpeaba una puerta, ellos estaban allí, mirándolo, esperando su próxima oportunidad. Había noches en que Samuel no podía dormir. Desde que había perdido su empleo como técnico de sistemas, pasaba horas en su diminuto apartamento navegando por los rincones más ocultos de Internet. Empezó como un simple pasatiempo, un modo de entretener su mente hiperactiva, pero poco a poco la Deep Web se convirtió en su refugio. Una noche, mientras navegaba en un foro de acceso restringido, encontró un hilo titulado «Cambia tu vida, tienda oscura, pedidos exclusivos». La página era extraña, minimalista, con un fondo negro y letras rojas parpadeantes. No había productos a la vista, solo una casilla de texto y un botón que decía «Pide lo que más deseas». Samuel, entre aburrido y escéptico, escribió «Quiero cambiar mi vida» y presionó el botón. Inmediatamente el sitio procesó su pedido y le solicitó una dirección de envío. Al día siguiente, cuando regresó de comprar algo de comer, encontró una pequeña caja negra frente a su puerta. No tenía remitente ni etiqueta postal. El corazón le dio un vuelco. No recordaba haber dado su dirección real en la Deep Web. Tal vez había cometido un error. Tal vez algo más grave había ocurrido. La caja era sorprendentemente ligera. Se sentó en el sofá, la colocó sobre la mesa de centro y la observó durante varios minutos. El miedo se le instaló en la boca del estómago, pero la curiosidad fue más fuerte. Con manos temblorosas la abrió. Dentro había una hoja de papel amarillenta con una sola frase escrita a mano. «Ya has sido elegido, prepárate». No había nada más. No joyas, no dispositivos, no amuletos, nada. Samuel sintió una frialdad recorrerle la espina dorsal. En ese momento una extraña sensación de ser observado lo invadió. Miró hacia la ventana. Todo parecía normal, pero el aire parecía más denso, más pesado. Esa noche,
Los sueños de Samuel se poblaron de figuras encapuchadas que susurraban en idiomas desconocidos. Se despertó varias veces empapado en sudor, convencido de que había algo o alguien parado al borde de su cama. Cada vez que encendía la luz no había nada, pero la sensación de ser acechado no desaparecía. Al día siguiente Samuel intentó olvidarlo. Le dijo a sí mismo que solo era una broma pesada, que alguien en el foro había hackeado su información y decidido jugarle una mala pasada. Aún así, instaló nuevas cerraduras en la puerta y tapó todas las ventanas. No quería correr riesgos. Esa tarde, mientras revisaba sus correos, recibió un mensaje anónimo. No había asunto, solo una línea. Disfruta tus últimos días. Samuel dejó caer el teléfono. Su corazón latía con violencia. Intentó rastrear el correo, pero provenía de una red cifrada, imposible de ubicar. Los días siguientes fueron una tortura. Samuel sentía que algo lo seguía a donde fuera. En el supermercado, en la estación del metro, incluso cuando paseaba rápidamente por su calle. Cada vez que giraba la cabeza, nunca veía nada concreto, pero el presentimiento era innegable. Una noche, mientras cenaba frente al televisor, recibió una llamada. El identificador marcaba número privado. Contestó con la voz temblorosa. Del otro lado una respiración pesada, casi animal. Luego un susurro: «Ya voy por ti». Samuel bloqueó el número, desconectó su teléfono y apagó las luces. Se acurrucó en un rincón de la sala, abrazando sus rodillas. Lloró en silencio, sintiendo una desesperanza que nunca antes había conocido. Al día siguiente, el ascensor del edificio estaba fuera de servicio. Samuel tuvo que subir por las escaleras hasta su apartamento en el 5º piso. Cuando llegó a su puerta, encontró una nueva caja negra. Esta vez no la tocó. Salieron de su boca palabras ahogadas de terror. Retrocedió, bajó corriendo las escaleras y salió del edificio. Decidió pasar la noche en un hotel barato. Necesitaba pensar. Pero esa noche, alguien golpeó la puerta de su habitación 3 veces, suavemente. Samuel no se atrevía a moverse. Se mantuvo inmóvil hasta que amaneció. Volvió a su apartamento al día siguiente. La caja negra seguía ahí. Decidió abrirla. Dentro había una fotografía suya, tomada desde afuera de su ventana. En el reverso, escrito con la misma letra: «Corre si quieres, pero ya es tarde». El miedo se convirtió en paranoia. Samuel vendió su coche, sus pocas pertenencias valiosas, y alquiló un pequeño cuarto en una ciudad vecina. Cambió su nombre en redes sociales, desconectó todas sus cuentas, destruyó sus dispositivos electrónicos. Pensó que podría empezar de nuevo. Durante unas semanas la vida pareció normal. Empezó a relajarse, pero una noche, al entrar a su nuevo cuarto, encontró sobre la cama una carta. «No puedes esconderte de tu destino». La desesperación lo llevó a buscar ayuda. Visitó a un experto en seguridad digital quien, tras escuchar su historia, simplemente lo miró con lástima y le dijo que había activado algo que no podía desactivar, que la tienda oscura no era un mito urbano, sino un contrato real, y que quienes hacían pedidos en ella sellaban un acuerdo del que no podían escapar. Aquella noche, Samuel sintió que algo se movía en su cuarto, algo que no era humano, algo que susurraba su nombre desde la oscuridad. Se refugió en un rincón, rezando, suplicando, pero los susurros se acercaban, cada vez más fuertes, cada vez más grotescos. La última vez que alguien lo vio con vida, Samuel corría descalzo por la carretera principal, gritando incoherencias con el rostro demacrado, como si hubiera visto algo imposible de describir. Su cuerpo fue encontrado semanas después, en una fosa clandestina a las afueras de la ciudad. La policía nunca identificó a los responsables. Solo hallaron entre sus ropas un pequeño trozo de papel empapado en sangre que decía: «Pedido completado». Desde entonces, circula una advertencia entre los foros de la Deep Web: nunca, bajo ninguna circunstancia, hagas un pedido en la tienda oscura, porque una vez que pides, el pago no es con dinero, es con tu vida.